Ni deis lugar al diablo. Efesios 4. El versículo que acabamos de citar nos presenta una exhortación que todo cristiano debe tomarse muy en serio. Muchos creyentes dan lugar al diablo inconscientemente porque ignoran sus artimañas, pero esto no debe ser así. Las Escrituras los exponen claramente, pero a menos que estudiemos diligentemente la palabra, no estaremos ni prevenidos ni preparados. Para luchar con éxito contra un enemigo sutil y poderoso, es de primera importancia estar bien informado de las tácticas que emplea y los métodos que sigue. El gran enemigo de nuestras almas se esconde detrás de muchas formas insospechadas. Su arma principal es el engaño, el diablo, o Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Solo a medida que el Espíritu Santo nos da a ver la luz de la palabra, somos capaces de discernir y detectar los muchos disfraces de Satanás. Ahora bien, hay una diferencia real entre dar lugar al diablo y ser vencido por él. Sin embargo, existe una estrecha relación entre ambas cosas. Lo primero es la ocasión de lo segundo. Demos una simple ilustración de esto. Si dejo mis ventanas sin cerrar y mis puertas sin llave, ¿no estoy invitando a los ladrones a entrar y robarme? Por supuesto que sí. Del mismo modo, si no hago uso de las salvaguardias que la palabra de Dios pone ante mí, si no soy cuidadoso y vigilante contra los acercamientos del diablo, entonces estoy abierto a sus asaltos. Más vale prevenir que curar. Es porque no usamos las medidas preventivas que Dios nos ha dado, que a menudo somos engañados por Satanás. Primero, mencionemos 7 maneras en las que no mantenemos las ventanas y puertas de nuestras almas bien cerradas contra el gran ladrón. Juan 10, verso 10. Primero, damos lugar al diablo cuando no creemos realmente la advertencia de Dios. Su palabra nos dice claramente que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, verso 8. Una cosa es conocer la letra de ese versículo, pero otra muy distinta es apropiárnoslo y actuar como si sintiéramos que estamos en peligro real de él. Cómo necesitamos rogarle al Espíritu Santo que escriba esta palabra en nuestros corazones, que la traiga con fuerza a nuestro recuerdo cada día, que nos haga ser cautelosos y vigilantes, sabiendo que Satanás está siempre buscando nuestra destrucción. Dios no conserva almas descuidadas y negligentes. En segundo lugar, damos lugar al diablo cuando no estamos en guardia de oración. Recordemos aquellas palabras de nuestro Señor: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26. Y recordemos el triste fracaso de Pedro a la hora de prestar atención a esa advertencia. Cuán diferente habría sido su conducta en el palacio del sumo sacerdote si, en lugar de dormir en el huerto, hubiera pasado el tiempo en ferviente oración, buscando la gracia que lo fortaleciera contra la tentación que se acercaba. Cuántas veces hemos repetido la ofensa de Pedro. Lector mío, no te equivoques sobre este punto. Caer en un estado de alma descuidada y sin oración nos convierte en víctimas fáciles de los engaños de Satanás. En tercer lugar, damos lugar al diablo cuando no nos vestimos con toda la armadura de Dios. Efesios 6, verso 11. Esa armadura no es para hablar de ella, sino para usarla. No es una guerra simulada la que estamos llamados a librar. La lucha es intensamente real, y la salvación o la pérdida de nuestras propias almas está en juego. Esa armadura es provista para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero si no la ceñimos sobre nosotros, entonces no tenemos ninguna protección, y nuestros propios órganos vitales están expuestos a sus dardos de fuego. Quiera el Señor grabar profundamente en el escritor y en el lector la absoluta necesidad de que nos pongamos las 7 piezas de la armadura que la gracia divina ha provisto para nosotros. Cuarto, damos lugar al diablo cuando no confesamos cada pecado conocido. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28. Los pecados no confesados obstruyen y ahogan el canal de bendición entre nuestras almas y Dios. No solo eso, sino que nuestros pecados no confesados dejan la puerta abierta de par en par para que Satanás repita sus ataques contra nosotros en el mismo punto. La raíz maligna debe ser juzgada ante Dios, si queremos que deje de dar frutos malignos. Nada es más necesario, si queremos tener poder contra nuestro adversario, que llevar cuentas cortas con Dios, es decir, poseer diariamente ante Él cada fracaso y caída conscientes. Quinto, damos lugar al diablo cuando no confiamos plenamente en Dios.
El nombre de Jehová es una torre fuerte. El justo corre a ella y está seguro. O puesto en alto. Proverbios 18:10. Es decir, elevado por encima del lugar donde Satanás puede asaltarnos con éxito. Mientras yo dependa completamente del Dios poderoso, sacando mi fuerza de Él, el diablo no podrá hacerme daño. Es cuando cedo a la duda que el enemigo encuentra la apertura que busca. Tan pronto como mi corazón comienza a cuestionar la bondad de Dios, es fácil para Satanás llenarme de desaliento. Y un corazón desesperado es tan malo como tener las manos sucias. Sexto, damos lugar al diablo cuando retrocedemos ante la persecución. Llevar el oprobio de Cristo, Hebreos 13, verso 13, es inseparable de salir fielmente hacia Él, fuera del campamento. Sufrir aflicción con el pueblo de Dios se contrapone a gozar de los placeres del pecado por un tiempo, Hebreos 11. Y tal sufrimiento debe ser visto como un santo privilegio y un alto honor, y no como algo de lo que rehuir y avergonzarse, porque nos lleva a la comunión con los sufrimientos de Cristo, Filipenses 3, verso 10. Pero cuando estos sufrimientos son mirados por el ojo del sentido y el corazón se hunde, Satanás pronto gana una ventaja y tienta a comprometerse. No temáis nada de lo que vais a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hay cárceles espirituales además de materiales, para que seáis probados. Apocalipsis 2, verso 10. En séptimo lugar, damos lugar al diablo cuando nos relajamos espiritualmente. Oh, cuánto necesitamos prestar atención a esa palabra. Estad en guardia, manteneos firmes en la fe. Sed hombres valientes, sed fuertes. Primera de Corintios 16. Si nos volvemos flojos y descuidados, si fallamos en ceñir los lomos de nuestro entendimiento, Primero de Pedro 1, verso 13, y no guardamos nuestros corazones con toda diligencia, Proverbios 4, entonces pronto seremos encontrados dando lugar al diablo. ¿Ha notado el lector lo que precedió a la temible caída de David? Fue en el tiempo en que los reyes salen a la batalla, pero David se quedó en Jerusalén, segunda de Samuel 11. De ahí que, en el versículo siguiente, lo encontremos holgazaneando, y entonces cayó. Las anteriores son algunas de las formas más negativas de dar lugar al diablo, es decir, no armarse contra él. Mencionemos ahora algunas de las formas más positivas a través de las cuales él obtiene una ventaja sobre nosotros. Primero, damos lugar al diablo cuando escuchamos sus malvadas sugerencias. No empezamos haciendo lo que él quiere, ni siquiera aceptando sus susurros. Es el prestar atención a lo que él dice la raíz de la que brota el obedecerle. Esto se ve claramente en el caso de Eva. Ella parlamentó con él antes de tomar del fruto prohibido. Contrasta con el Señor Jesús, que rechazó prontamente sus sugerencias malignas con un versículo de la palabra de Dios. Segundo, damos lugar al diablo en el momento en que comenzamos a transigir. Esto se ilustra solemnemente en el caso de Ananías y Zafira. De ellos se nos dice que vendieron una posesión y retuvieron parte del precio. El resto fue puesto a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro les dijo: ¿Por qué ha llenado Satanás vuestro corazón para que mintáis al Espíritu Santo y os quedéis con una parte? Hechos 5. ¿Qué voz tan solemne tiene esto para cada uno de nosotros? ¿No nos damos cuenta de que era Satanás quien llenaba nuestros corazones cuando nos consagrábamos solo a medias al Señor, cuando le rendíamos solo una obediencia parcial, cuando usábamos para nosotros mismos una parte de su diezmo, cuando nos negábamos a salir completamente a Él fuera del campamento? ¿Qué es aquello de lo que estamos reteniendo una parte? Tercero, damos lugar al diablo cuando nos volvemos autosuficientes e independientes de Dios. La soberbia fue lo que provocó la caída del mismo diablo. Primera de Timoteo 3. La soberbia es algo sutil, pues en gran medida somos inconscientes de su presencia. Sin embargo, puede detectarse fácilmente si nos tomamos la molestia de examinar nuestros motivos y rastrear nuestras acciones hasta su origen. El orgullo es autosuficiencia. Estamos controlados por el orgullo cuando no pedimos sabiduría y fuerza a Dios. Nos mueve el orgullo cuando confiamos en el sentido común y nos apoyamos en nuestros propios entendimientos. Por el contrario, el hombre humilde es aquel que busca la ayuda del Señor para todo. Cuarto, damos lugar al diablo cuando anteponemos los intereses propios a la gloria del Señor. Esto fue ejemplificado por los Gadarenos.
Cristo había entrado en medio de ellos y bondadosamente había liberado a un hombre poseído por el demonio. Entonces los demonios obtuvieron su permiso para entrar en una piara de cerdos, que se precipitaron al mar y fueron destruidos. Qué terrible es la secuela. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus costas. Marcos 5. Las exigencias del santo eran demasiado estrictas para su gusto. Se entrometía en su afán de lucro. Preferían sus cerdos al Salvador. ¿Le escandaliza esto, querido lector? Entonces pídele a Dios que te revele si hay algo que estás prefiriendo, con tus acciones, por encima del honor y la gloria de su bendito Hijo. 5. Damos lugar al diablo cuando buscamos la compañía de sus hijos y somos amistosos con ellos. Satanás sabe muy bien que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, por lo cual no ceja en sus esfuerzos por inducir a los hijos de Dios a tomar sobre sí un yugo desigual y a intimar con los impíos. Por eso Dios nos manda: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5. La desobediencia a esto conduce inevitablemente a que seamos atrapados por el gran enemigo. 6. Damos lugar al diablo cuando entramos a sabiendas en su territorio. Dios nos ha ordenado expresamente: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa de largo. Proverbios 4. Si hacemos caso omiso de esta prohibición divina, nos exponemos deliberadamente a las tentaciones de Satanás y no podemos contar con que Dios nos libre de ellas. Un ejemplo solemne de quien pisó el terreno del diablo es Lot. Al establecerse en Sodoma, cortejó deliberadamente el temible desastre que sobrevino a su familia. 7. Damos lugar al diablo cuando permitimos que nos utilice para hacer su obra. Como regla general, el diablo trabaja a través de instrumentos humanos, y feliz es él cuando puede mover a un cristiano a cumplir sus órdenes. Es una solemne consideración que cada hijo de Dios es controlado, hora por hora, ya sea por el Espíritu Santo o por el espíritu maligno. Satanás nos usa para promover sus fines malignos cuando nos hace dar un ejemplo anticristiano ante los impíos, alentándolos en sus pecados. Él usa al cristiano cuando puede hacer que siembre las semillas de la discordia entre hermanos. ¿Y cuántas veces ha usado a un cristiano para socavar la influencia de un siervo de Dios hablando mal de él a otros? Señalemos ahora algunas de las tácticas del diablo. En primer lugar, su objetivo es inyectar dudas en nuestras mentes. Esto se ve en el método que empleó con Eva. Se esfuerza por suscitar dudas en nuestros corazones. Esto es particularmente cierto en la oración, mientras esperamos que Dios cumpla la promesa que hemos suplicado. Por eso dijo el Salvador: si tenéis fe, no dudéis. Mateo 21. En segundo lugar, pretende desacreditar a Dios en nuestra estima. Esto se ve en su ataque contra Job. Fue el diablo quien movió a su esposa a decirle: maldice a Dios y muere. Con esto ante nosotros, no hay excusa para que ningún cristiano sea ignorante de sus maquinaciones. Cuando las pruebas nos sobrevienen, Satanás nos tienta a pensamientos duros contra Dios, procurando hacernos creer que es poco amable e injusto en sus tratos. En tercer lugar, trata de hincharnos de orgullo. Esto se ve en la tentación que presentó a David para que contara el pueblo. Primera de Crónicas 21. Se necesita mucha vigilancia y oración para protegernos contra esto. Si no puede envanecernos por nuestras dotes naturales y posesiones, intentará envanecernos por nuestra devoción y obediencia a Dios, nuestra liberalidad y bondad hacia los demás, e incluso por nuestra humildad. La salvaguardia contra esto es recordarnos constantemente que no tenemos nada más que lo que nosotros mismos hemos recibido primero de Dios. Primera de Corintios 4. En cuarto lugar, su objetivo es destruir la plena dependencia de Dios. Esto se ve en su primera tentación a Cristo en Mateo 4. El Hijo de Dios había tomado la forma de siervo, y el diablo dijo: manda que estas piedras se conviertan en pan. Cristo tenía hambre y Satanás le dice: no confíes más en Dios, toma las cosas en tus manos. Nos tienta a actuar de forma independiente. Trata de impedir que busquemos fervientemente en Dios la guía divina, la sabiduría, la fuerza y la bendición. En quinto lugar, trata de inducirnos a jugar temerariamente con Dios. Cuando no consigue que desconfiemos de Dios, busca llevarnos al extremo opuesto y conseguir que actuemos presuntuosamente. Esto se ve en su segunda tentación a Cristo. Puesto que confías plenamente en Dios,
Arrójate desde el pináculo del templo. Cuidado con tentar a Dios, bajo la apariencia de una fe firme, negándonos a tomar precauciones prudentes, a utilizar medios legítimos o a exponernos innecesariamente al peligro. En sexto lugar, pretende fijar nuestros corazones en las cosas mundanas. Esto se ve en su tercera tentación a Cristo, cuando le mostró todos sus reinos y su gloria. Hay muchas formas sutiles de esta tentación, tales como codiciar una casa hermosa, aspirar a una posición elevada en los negocios, seguir las modas de los impíos en nuestro vestir, conformarnos a sus costumbres en nuestras horas de recreación. Si buscáramos más decididamente la gracia para prestar atención a esa exhortación, contentaos con lo que tenéis, Hebreos 13, nos libraríamos de muchas trampas y aflicciones. Séptimo, pretende impedir la negación de sí mismo y la toma diaria de la cruz. Esto se ve claramente en Mateo 16. Que el lector reflexione lentamente sobre esos versículos. El lema con el que el diablo quiere que vivamos es ahórratelo. Cuidado con holgazanear por las tardes en lugar de redimir el tiempo. Efesios 5. Octavo, su objetivo es cegar la mente, 2 de Corintios 4, y nublar nuestro juicio. A menudo lo consigue por medio de las propias Escrituras, haciendo que las entendamos erróneamente o que las utilicemos de forma irrelevante. Cuando deberíamos hacer como David en el Salmo 119 nos dice, el que cree no se apresurará. Isaías 28. Cuando deberíamos reprender el pecado en un hermano nos cita, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7. A veces ciega la mente de la gente con el sonido de palabras como, esto es mi cuerpo. Lucas 22. Noveno. Trata de arrebatar la palabra de Dios de nuestros corazones. Lucas 8. A menudo tiene mucho éxito en esto, porque no hemos buscado definitivamente la intervención de Dios, o porque no hemos fijado las Escrituras en nuestra mente meditándolas. Satanás también está arrebatando la semilla, haciéndole creer a la gente que muchas porciones de la palabra de Dios no son para ellos, sino para los judíos. Décimo, se propone afligir nuestros cuerpos de modo que queden incapacitados para el cumplimiento de los deberes o de los ejercicios espirituales. Lucas 13. A menudo nos hace comer demasiado para que estemos embotados y somnolientos cuando leemos la palabra u oímos predicar a los siervos de Dios. Produce lasitud y debilidad, pero Dios puede renovar nuestras fuerzas. Isaías 40. Ahora, querido amigo, convierte en oración definitiva, diaria y creyente, lo que ha sido antes de ti, que Dios te libre de estas acechanzas satánicas. Esté constantemente alerta para reconocer el acercamiento del diablo a usted, a través de personas y cosas. Recuerde que fue, mientras los hombres dormían, que sembró su cizaña, Mateo 13. Suplica a Dios 1 de Juan 3, y ruégale que haga bien en tu vida.